Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, en esta mañana, por estar en la casa del Señor, un lugar maravilloso donde encontramos paz, donde somos cobijados por las bondades y las misericordias del Señor. Así que mira al que está a su lado, salúdelo, dígale, eres bienvenido a la casa de Dios. Mira al que está atrás y dígale, eres bienvenido a la casa de Dios. Y cada uno de nosotros siéntase privilegiado por esta bendición que tenemos de reunirnos, hermanos, aquí en la casa del Señor, ya que hay muchos otros hermanos que tal vez quisieran tener la oportunidad, pero a nosotros nos es dado este regalo esta mañana de tener vida, de tener movilidad propia para poder llegar y estar reunidos junto a nuestros hermanos. Hoy día, hermanos, vamos a continuar el estudio de esta carta y vamos a estar tomando desde el verso 5, vamos a tratar de llegar hasta el verso 13, ya que lo que allí se está hablando, hermanos, es prácticamente el apóstol Pablo aconsejando y prácticamente hablando del mismo tema en estos versículos. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Padre, en el poderoso, eterno y glorioso nombre de Jesús en esta mañana, tomamos, Señor, absoluto control y dominio de este lugar. Callamos toda voz ajena a la de su Espíritu Santo, Dios mío, y disponemos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón a poder oír su palabra, Señor. Bendiga a los que serán predicados esta mañana y bendiga a quien también predica su palabra. Que todos podamos estar unidos en un sentir, en una mentalidad esta mañana. Y que por sobre todas las cosas tu nombre sea glorificado. Y por sobre todo usted y solo usted reciba toda la gloria, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre. Hermanos, cuando hablamos de la riqueza espiritual y teológica que tienen estos versículos, cuando estos versículos son leídos por un creyente que tiene una mente abierta y un corazón obediente, este texto que acabamos de leer se convierte en algo absolutamente enriquecedor para la vida de aquel creyente que ha logrado y alcanzado una madurez y que está consciente de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Aquel que está absolutamente consciente de que tiene una salvación que no merecía. Aquel que está absolutamente consciente de que el Señor le ha dado un regalo a través de la cruz del Calvario. Ese cristiano, cuando lee estos versículos, entonces siente la riqueza y siente la grandeza de lo que el apóstol Pablo les está tratando de manifestar. El apóstol Pablo avanza a lo largo de un recorrido ascendente que se torna cada vez más sublime y concluye en un magnífico cántico de alabanza. En el Romanos capítulo 8, versos 38 y 39. Cuando lleguemos ahí nos vamos a dar cuenta cómo el apóstol Pablo cierra este capítulo y él dice: yo estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Si hay algo, hermanos, que resalta en estos versículos, es el nombramiento y es la presencia del Espíritu Santo. Se menciona el Espíritu Santo apenas una vez en los primeros 7 capítulos de Romanos. Si usted lee Romanos del capítulo 1 al 7, una sola vez se va a mencionar el Espíritu Santo. Pero en el capítulo 8 se hace referencia a él en unas 20 ocasiones. Mira la diferencia. En más de 20 ocasiones se habla del Espíritu Santo. En el capítulo 8, el apóstol Pablo. El Espíritu es para el creyente lo que Dios el Creador es para el mundo físico. Sin Dios, el mundo físico no podría existir. El mundo físico, si Dios no lo estuviera sosteniendo, si Dios no lo estuviera protegiendo, el mundo físico no existiría. Lo mismo, hermano, es para el creyente el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no estuviera morando en la vida del creyente, absolutamente todo lo que podamos hacer tiene un valor de cero, hermanos, delante de la presencia del Señor. De igual manera, el cristiano necesita el Espíritu Santo, que por supuesto también no es una personita por ahí aparecida. No es, como dicen los testigos de Jehová, una fuerza impersonal, sino que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no es Cristo, el Espíritu Santo no es el Padre, pero el Espíritu Santo es Dios. Amén. Con todas las atribuciones que tiene cada una de las personas de la Trinidad. Debe aclararse que el Espíritu Santo no es una mera influencia o no es un podercito impersonal. Él es una persona, el tercer miembro de la Trinidad, al igual que el Padre. Entre muchas características de personalidad que el Espíritu Santo posee, por ejemplo, Él funciona con mente propia, con emociones, con voluntad. Él ama a los santos, Él se comunica con ellos. Él les enseña, les guía, les consuela y les disciplina. Él puede ser contristado, puede ser apagado, probado, resistido, blasfemado. La Biblia habla de su omnisciencia, su omnipotencia y su omnipresencia. Y también habla de su gloria divina. Es llamado Dios, Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo y el Espíritu Consolador y Abogado de los creyentes. Con todos esos nombres usted lo va a encontrar a lo largo de la Biblia, pero está hablando de uno y el mismo Espíritu. Las Escrituras revelan que el Espíritu Santo estaba activamente en la creación. Cuando vamos al Génesis, dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y eso mostraba una providencia. Estaba mostrando que Dios no se había alejado de su creación, sino que el Espíritu Santo estaba resguardándola. Desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo ha morado en todos los creyentes en toda su plenitud, alumbrando su entendimiento y aplicando la palabra de Dios en sus vidas. Ese glorioso día donde se manifiesta el poder del Espíritu Santo en la reunión de Pentecostés. De allí para adelante, el Espíritu Santo ha venido a morar en la vida de cada uno de los cristianos. No se olvide que antes de eso, los profetas decían, y vino el Espíritu de Jehová sobre mí. Venía de una manifestación propia en el momento en que Dios quería revelar algo, pero luego de eso ya no estaba con ellos. Es la diferencia gloriosa que tenemos ahora a través de la justificación y a través de la salvación, que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. ¿Cuánto le das gracias a Dios por eso? Mira que está a su lado, digan, el Espíritu de Dios mora en ti. Mora en nosotros. Por eso cuando usted llega a un lugar, Dios llega con usted a través de la presencia del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza. Eso es lo que habla desde el versículo 5 de este capítulo al versículo 11. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. En el versículo 4 Pablo habla acerca de la conducta del creyente. La semana pasada terminamos hablando un poco de que ahora que el Señor ha renovado el interior de nuestra vida,
debe haber un reflejo claro a través de los frutos. Porque si yo le digo a usted, hermano, mira, yo soy absolutamente renovado por Dios, pero yo no le muestro mi fruto, usted puede poner en tela de juicio, de duda, que yo realmente haya sido renovado. ¿Qué es lo que da evidencia de mi renuevo? ¿Qué es lo que da evidencia de mi transformación? Lo veíamos a última hora el domingo pasado, el fruto del Espíritu. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En los versículos 2 y 3, el apóstol está hablando de eso. Ante los ojos de Dios, escúcheme, existen dos clases de personas en el mundo: los que le pertenecen y los que no le pertenecen. No hay un término medio para Dios en el mundo. Los que son sus hijos y los que no son sus hijos. Es obvio que existen diversos grados en ambas categorías. Hay algunas personas que no son salvas, pero que tienen un alto valor moral. Hay personas allá afuera que son excelentes personas, que usted diría, wow, son tal vez buenos tipos, son buenas personas, pero no tienen a Dios. Y tenemos a gente que dice ser cristiana, pero que no obedece la palabra de Dios, también los tenemos. Así como una persona no puede estar parcialmente viva y parcialmente muerta, así tampoco en Dios alguien podría estar medianamente vivo y medianamente muerto. En Dios, ¿usted es salvo o usted está perdido? Amén. No existe un término medio. Aquellos que han tenido la oportunidad de despedir a un ser querido, aquellos que han tenido la oportunidad de poder despedir a alguien que ha fallecido, alguien muy apreciado por ustedes, la verdad es que con muchas caricias, la verdad es que con mucho llanto, con muchas palabras bonitas que nosotros podamos decirle frente a su ataúd, no le vamos a lograr dar la vida. Lo mismo es, hermano, en el mundo espiritual. Por muchas palabras lindas que usted le hable a alguien, por mucho arrumaco que usted le quiera hacer a la gente para traerlos a la iglesia, si el poder de la palabra de Dios no les da vida, están muertos en delitos y en pecados. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo está hablando más adelante: los no salvos no viven conforme a la carne, sino que ellos están en la carne. El Espíritu Santo no mora en su interior. Los salvados, por otra parte, no solamente pertenecen al Espíritu, sino que están en el Espíritu Santo, son habitados por el Espíritu Santo. Ahí está la diferencia. Aquellos que no tienen a Cristo en su vida, aquellos que no profesan a Jesús como su Salvador, ellos andan en las obras de la carne. Pero aquellos que tienen el Espíritu Santo en su vida, no solo piensan en el Espíritu, sino que son habitados por Él. O sea, Él habita dentro de cada uno de nosotros. Y es por eso que en la medida que usted deja que el Espíritu fluya en su vida, es por eso que en la medida que usted deja que Dios actúe en su vida, entonces se comienza a dar la transformación que luego la gente lo ve afuera. ¿Me está siguiendo? El verbo que está detrás de esta expresión dice ellos piensan, se refiere a la orientación básica, al sesgo mental y a los patrones básicos del pensamiento de una persona. Hay un texto del libro de Proverbios que dice que el hombre es en realidad lo que es en su mente. Los resultados de las actitudes de las personas es lo que él tiene en su mente. Por eso es importante que el cristiano no ande pensando en las cosas de la carne. Porque como resultado, lo que va a tener en su vida es carnalidad. Y voy más allá, el apóstol Pablo le dice a los cristianos no solo que piensen en las cosas del Espíritu, sino que anden y que vivan en el Espíritu. Dígale que está a su lado: Él mora en ti. Él mora en ti, hermano. Lo que dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este mismo sentir, o esta misma manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. La disposición básica de los no redimidos consiste en que de manera continua están siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia. Los perdidos son seres humanos, el fin de los cuales será perdición, dice la Biblia. Filipenses 3:19, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan
en lo terrenal. Hay muchos cristianos en la iglesia que solo piensan en lo terrenal. Hay muchos hermanos que se congregan con nosotros, pero que solo piensan en lo terrenal. Que solo se preocupan en poder satisfacer aquellos deseos, en poder satisfacer aquellas cosas que me hacen falta, aquellas cosas que de una u otra manera yo quiero o anhelo. Ahora mismo esto debería estar lleno aquí, pero hay gente que anda en otras cosas y no está pensando y no está viviendo el Espíritu, porque un cristiano verdadero domingo por la mañana lo único que quiere es llegar a la casa del Señor. Amén. Hay hermanos que ahora están en un turno de trabajo que darían todo por estar en la iglesia, pero tienen que cumplir con un contrato. Pero hay otros que se dan el lujo de no venir. Entonces, esa dualidad va a estar siempre, hermano. Van a estar aquellos que van y son guiados por la carne, y van a estar aquellos que son guiados a través del Espíritu Santo. Los perdidos son seres humanos. El final de ellos será vergüenza. Las cosas de la carne incluyen filosofías y religiones falsas que de forma invariable apelan a la carne, bien sea abierta o sutilmente. Pero hermanos, los que son del Espíritu, dice Pablo, fijan su mente y sus pensamientos en las cosas del Espíritu. En otras palabras, los que pertenecen a Dios se interesan y se preocupan por cosas piadosas. Jonathan Edwards, el gran predicador, decía: los cristianos tienen afectos santos, tienen anhelos profundos hacia Dios y la santificación. Un cristiano que se está dejando guiar por el Espíritu Santo, un cristiano en el cual mora el Espíritu Santo, tiene, hermanos, afectos santos. O sea, lo que él quiere tiene que ver con agradar a Dios. Poco ya le importa la opinión del mundo. Poco ya le importa lo que digan los compañeros o los familiares. Lo que él siente en su interior es un profundo deseo de agradar a Dios, aquel que habita dentro de su vida. A pesar de muchas fallas espirituales, la orientación básica y los apegos más profundos de los hijos de Dios tiene que ver con las cosas del Espíritu. Esta palabra ocuparse, que habla aquí el versículo, viene de la palabra pronema, que corresponde a la forma sustantiva del verbo, y al igual que el verbo hace referencia al contenido o a los patrones de pensamiento. Por eso siempre hemos dicho, hermano, que la mayor batalla espiritual se pelea en la mente. La mayor batalla espiritual que tiene el creyente la va a estar peleando en su mente. Y cuando analizábamos Romanos, estudiábamos y veíamos lo que Pablo decía. Pablo, hermano, un hombre maduro en Dios, un hombre usado por Dios, pero él dejaba en evidencia sus más grandes luchas. Él decía: las cosas buenas que yo quiero hacer no las hago, y termino haciendo las cosas malas que tanto odio. Hermano, esa va a ser la lucha continua de todo creyente. Yo no le digo, hermano, usted anda en el Espíritu y usted no va a tener problemas, le estaría mintiendo. Se le van a manifestar las tentaciones, se le van a manifestar todo tipo de circunstancias, pero ahora hay una diferencia. Usted ya no hace la voluntad de su carne, sino que usted puede someter su carne a la voluntad del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pablo recordó a los creyentes en Efesios y le dijo: todos ellos estaban por igual muertos en sus delitos y en sus pecados. Pero el énfasis de Pablo en el presente pasaje se hace en el estado de muerte en que todo incrédulo ya está existiendo. Incluso mientras su cuerpo y su mente pueden estar activos y sigan funcionando, el hombre natural, dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pablo le explica a los creyentes en Corintios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir de manera espiritual. El ocuparse del Espíritu también es sinónimo de paz espiritual. ¿Cuántos hoy día aquí sentados pueden decirme: pastor, yo siento paz espiritual? Voy más allá, ¿cuántos podría levantarme la mano y decir: yo siento paz espiritual? Que pueden ir a casa, pueden ir a descansar tranquilo porque no le deben, porque no tienen que pedirle perdón a nadie, porque su vida está a cuenta con Dios, porque están tratando de vivir una vida que agrade a Dios.
Pero si usted no está en paz con Dios, usted no va a poder estar en paz con nadie. Antes de que nosotros fuéramos salvos, declara el apóstol, todos éramos enemigos de Dios. Es posible que un incrédulo se preocupe intensamente por el hecho de no estar viviendo a la altura de las normas religiosas y a lo mejor se esfuerza por ser bueno, pero es imposible que pueda agradar a Dios sin que haya un arrepentimiento en su vida. Amén. Pablo ilustra en Romanos 7 a partir de su propia vida. Pablo no está hablando de alguien que le dijo, Pablo no está hablando de alguien que él vio, sino que él habla desde la perspectiva de su propia vida. Y él dice, un cristiano verdadero batalla con la carne porque sigue viviendo en su cuerpo mortal, que todavía le instiga a recaer en los viejos hábitos. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra de la carne. Entonces, hermanos, nosotros hoy día entendemos por qué a algunas personas les cuesta más que a otros. Porque la carne todavía no ha sido glorificada. Mientras que el Señor no venga por nosotros, vamos a luchar todos los días con esta carne. Y vamos a luchar y a veces vamos a fallar y a veces vamos a decaer, pero eso no significa que usted está fuera o que usted ha perdido su salvación. Es parte de la batalla que usted tiene que dar todos los días. Gálatas 5:17, pero si vivimos por el Espíritu, sigue diciendo el apóstol, andemos también por el Espíritu. Amén. En otras palabras, puesto que la nueva naturaleza de un creyente es divina y el propio Espíritu mora en él, su deseo de todo corazón es conducirse de conformidad con él en su vida diaria. El Evangelio, hermano, no es una religión propiamente, aun cuando lo han encerrado hoy día en una religión. El Evangelio es un estilo de vida. Es un estilo de vida. ¿Y qué me dice a mí esa palabra, estilo de vida? Me dice que el Evangelio yo lo debo practicar desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto por la noche. Eso es un estilo de vida. Cuando el apóstol habla del pecado en la vida de un cristiano, Pablo siempre tiene cuidado, hermano, porque en estos versículos algunos se podrían enredar y algunos dirían, wow, Pablo está hablando aquí, tal vez yo perdí mi salvación. No, Pablo cuando está hablando de la carne, cuando está hablando de pecado, no está hablando de algo interno, sino que está hablando de que está en nuestro cuerpo el pecado, en nuestro cuerpo externo está la carnalidad y contra ello es lo que tenemos que luchar, porque el interior el Señor ya lo ha transformado. ¿Se entiende eso? Amén. No le estoy diciendo a usted ahora, hermano, va a ser incorruptible, no hay nada que le pueda tocar, no, le estaría mintiendo. Su interior fue renovado, fue cambiado, ahora usted es una nueva criatura. Pero los pecados, las tentaciones, los vicios, todas esas cosas que la carne antes hacía se van a manifestar en alguna oportunidad. Pero ahora yo ya no soy esclavo de ellas, sino que yo la puedo resistir. ¿Cuántos dicen amén? Toda persona no redimida, bien sea religiosa o atea, exteriormente moral o pervertida, vive en enemistad contra Dios. Por lo tanto, no puede traerle agrado a Dios. Tras las características que el apóstol habla aquí de las incapacidades, Pablo se dirige nuevamente a quienes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Juan 3:6, una conversación extraordinaria que tiene Jesús con uno de los maestros de la ley. Y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La carne humana pecaminosa solamente puede reproducir más carne pecaminosa. ¿Se entiende eso? La carne pecaminosa lo único que va a reproducir en usted es carne pecaminosa. Únicamente el Espíritu Santo de Dios puede producir vida espiritual. Usted puede venir acá y nosotros le podemos orar. Pero el único que a usted le va a alimentar su vida y va a encender y va a despertar su espíritu es el poder del Espíritu Santo. Por eso, hermano, es que los predicadores no nos podemos despegar del Espíritu Santo. Por mucha doctrina, por mucha teología que nosotros podamos tener, la ayuda del Espíritu Santo en los púlpitos es algo que necesitamos urgente. Lo necesitamos con urgencia, hermano, porque es eso. Lo demás es solo conocimiento, pero es el poder del Espíritu Santo el que convence de pecado,
El que convence de justicia y el que trae juicio sobre la persona. Cuando el Espíritu Santo toca la fibra de su interior, entonces puede decir él: wow, necesito a Dios, estoy mal, estoy pecador, necesito ayuda de Dios. Lo hace solo el Espíritu Santo. Así que, iglesia, necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice, transmite el concepto de encontrarse en el hogar propio de una forma maravillosa e incomprensible. El Espíritu de Dios mismo establece su residencia y su hogar en la vida de cada uno de nosotros. Él vive y Él habita en plenitud en nosotros. En plenitud en nosotros. Así que nuestra vida debe reflejar los frutos que Él produce y que Él provoca en nosotros. Lo opuesto a esta realidad también es cierto, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice Pablo, no es de Él. Por muchos años este versículo fue mal usado. Por muchos años este versículo fue mal interpretado y se pensaba que el que no hablaba lengua, se pensaba que el que no danzaba, se pensaba que el que no profetizaba no era de Cristo. Entonces todo el mundo quería danzar, todo el mundo quería hablar lengua, todo el mundo quería profetizar. Pero el contexto en el cual Pablo está trayendo este versículo no era ese, sino que Pablo está diciendo que aquel que no tiene a Cristo en su vida, entonces no puede tener el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es una promesa que está dada solamente a los creyentes, a sus hijos. Ahora, si usted dice ser un hijo de Dios, por ende, como resultado, usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. La persona que no da evidencia de la presencia y del poder del Espíritu de Dios en su vida tiene razón legítima para afirmar que Cristo es su Salvador y su Señor. Aquel que tiene el Espíritu en su vida puede decir verdaderamente: Cristo es mi Señor. Pero por ahí andan muchos diciendo que son cristianos, pero las obras que están practicando no son de un cristiano. Los frutos que están evidenciando no son de un cristiano. Por ahí algunos le decían a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham. Pero Jesús le dijo: mire, si ustedes me quieren matar, si ustedes me persiguen, me maltratan, no me están mostrando que son hijos de Abraham, sino que son hijos de vuestro padre, el diablo. Entonces, la evidencia de lo que nuestra vida refleja es lo que realmente está diciendo quiénes realmente nosotros somos. A esa luz de esa palabra, Pablo amonesta, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinaos vosotros mismos. Yo le podría preguntar a alguno de ustedes y le podría decir: a ver, hermana, por favor, háblenos de su esposo. Es lo más probable que ella va a dar un sinfín de cosas malas de su esposo, porque es lo que humanamente siempre estamos manifestando. El Señor lo dijo, que siempre vamos a tratar de ver la paja que está en el ojo de mi hermano, pero yo tengo una viga, no sé cuál es la más grande, de 4x3, no sé cuánto será una viga grande. Entonces, si yo le preguntara: a ver, ahora, hermano, usted deme una evidencia de la vida de Juan Pérez o de Carlos Sotos, entonces usted me diría lo que usted ve. Pero el apóstol Pablo va más allá. El apóstol dice: examinaos a vosotros mismos. Si hay alguien que no se puede engañar, es usted mismo. Aunque hay algunos que se engañan a ellos mismos. Hay algunos que se engañan a ellos mismos. Hay algunos que inventan mentiras y ellos mismos se las creen. Hay algunos que inventan un cristianismo falso, el cual ellos no lo están viviendo, hermano. Entonces necesitamos, a la luz de la palabra, examinarnos a nosotros mismos. ¿Verdaderamente somos cristianos? ¿Verdaderamente alguna vez hemos recibido a Cristo? ¿Verdaderamente el Espíritu de Dios alguna vez ha tocado mi vida? ¿Estoy seguro de que Él habita dentro de mí? Son preguntas que siempre debemos hacernos. Porque de lo contrario, usted se va a encontrar un día con la sorpresa de que usted estaba con nosotros, pero no era de nosotros.
Llegará el día en que Dios va a juntar cuentas con la humanidad y a lo mejor ahí van a haber sorpresas porque muchos que decían que eran, al final no eran. Mateo 7:21, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Es hacer la voluntad de la palabra, o sea, ser un buen cristiano. Muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, hicimos muchas cosas, y el Señor le dirá, todo eso hicieron, gracias, pero yo nunca los conocí. El Espíritu Santo nos da poder para tener victoria sobre la carne. ¿Qué le da poder a usted? ¿Qué le da poder? El Espíritu Santo. Repítalo conmigo. ¿Qué le da poder? El Espíritu Santo. No es pastor, hagamos una oracióncita acá para que yo me... No, hermano. Aquí no sirven las oraciones que le haga el pastor, no sirven las oraciones que le hagan los hermanos. Pastor, apúnteme el día martes ahí en las peticiones. No sirve, hermano. El que tiene que dar la batalla es usted. Y la ayuda viene directamente de Dios a través del Espíritu Santo. Versículos 2 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Me está escuchando, verdad? Voy a leerles algún texto del puritano del siglo XVII, uno de los más reconocidos, Richard Baxter. Él escribió un libro, yo se lo recomiendo, se llama El Pastor Reformado. Y él fue muy agudo cuando él escribe este libro. Y hay un extracto que quiero leerle hasta ahora. Porque es para la iglesia, hermanos, importante. Cuídense mucho de no vivir en aquellos pecados contra los cuales predican a otros. No sea que ustedes sean culpables de lo que condenan a diario. ¿Acaso van a ocuparse en magnificar a Dios y tras hacerlo proceder a deshonrarle tanto como los demás? ¿Van a proclamar el poder soberano del Dios Altísimo y al mismo tiempo condenarlo, siendo rebeldes ustedes en sus propias vidas? ¿Van a predicar sus leyes y a transgredirlas a sabiendas? Si el pecado no es maldad, ¿por qué ustedes viven en él? Si no lo es, ¿por qué disuaden a los hombres de cometerlo? Si es peligroso, ¿cómo te arriesgas a caer en pecado? Si no lo es, ¿por qué no se lo dicen a los hombres? Y si las amenazas de Dios son verdaderas, ¿por qué ustedes no las temen? Si son falsas, ¿por qué imponen sobre los hombres la molestia innecesaria? Considerarlas para que les generen grandes terrores sin causa. ¿Han entendido ustedes el juicio de Dios? Los que practican tales cosas son dignos de muerte y no obstante las hacen igual. Ustedes que enseñan a otro y no se enseñan a ustedes mismos. Ustedes que predican que no se ha de hurtar o emborracharse o adulterar o codiciar y tú mismo lo haces. Tú que te jactas con la ley, con la infracción de la ley, deshonras a Dios. ¿Cómo es posible que la misma lengua que habla contra la maldad también hable maldad? ¿Acaso los labios que censuran, calumnian, insultan y murmuran al prójimo pueden pronunciar también la gloria de Dios? Cuídense de caer en esto, no sea que condenen el pecado y al mismo tiempo no lo venzan. No sea que mientras procuran condenar a otros, se inclinen ante él y se conviertan ustedes en esclavos. El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si ustedes se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien están obedeciendo, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Hermanos míos, es más fácil reprobar el pecado que vencerlo. Hay muchos sastres que se visten de harapos al mismo tiempo que elaboran costosos vestidos para otros. Y hay muchos cocineros que apenas pueden relamer sus dedos después de preparar para otros los platos más exquisitos. Este pastor Richard Baxter es tremendo. Y lo que él está hablando y está diciendo es una tremenda realidad.
No sea que nosotros, al predicarle a los demás de perdición, al declarar, hermano, y atacar de frente el pecado, nosotros mismos vayamos a estar cayendo en esos mismos pecados que tanto condenamos. Eso nos habla de una persona de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos. La iglesia hoy está lleno de eso. La iglesia hoy está lleno de eso a grandes escalas, a grandes niveles. Desde ministros hasta los últimos hermanos de la iglesia, así como van llegando, se van contagiando y van solamente cambiando su ropa y se compran una Biblia, pero su estilo de vida es exactamente el mismo. Pablo acaba de dejar claro que todo cristiano genuino es habitado por el Espíritu de Dios. Todas las exhortaciones bíblicas dadas a creyentes están basadas en las bendiciones y promesas que han recibido de parte del Señor. En su carta a los romanos, las principales exhortaciones de Pablo empiezan a partir del capítulo 12. Después que él le ha recordado los numerosos privilegios y bendiciones que el Señor les ha dado a cada uno de ellos. Todos los que viven conforme a la carne deben morir. El apóstol no está aquí haciendo una advertencia a los creyentes genuinos, sino que le está hablando a aquellos que están en la carnalidad de sus mentes. Pablo pasa a declarar nuevamente cuál es la razón por la que los cristianos genuinos ya no tienen deuda ni obligación para el pecado. El Pablo ya lo ha escrito en el capítulo 5, capítulo 6, que ya no estamos sometidos, subyugados al pecado. Él dice: hacer morir las obras de la carne es una característica de los hijos de Dios. El teólogo escocés David Brown dice: si no matas al pecado, el pecado te matará a ti. Jesús dijo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dijo el Señor? Sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Él no está hablando aquí de mi ojo, de mi mano, sino que él está hablando de las actitudes. Él está hablando, como dice alguien por ahí, de las conductas. Si esta conducta es dañina, quítala, porque es mejor que la quite a que te vayas con todas esas conductas al infierno. Es lo que el Señor está diciendo. No está hablando de andar arrancando ojos y andar cortando manos. Está hablando de aquellas cosas que no nos favorecen, hermano. Y podemos ponerle nombre a cada una de las cosas que nos perjudican. Algunos, yo le puedo preguntar y dirá: pastor, yo tengo problemas con mi carácter. Bueno, entonces, si ese carácter es pésimo, es malo, cámbielo, arránquelo de su vida. Porque es mejor que cambie su carácter que se vaya con ese carácter del demonio al infierno. Hay cosas en su vida que solamente usted conoce. Por eso Pablo decía: examinaos a vosotros mismos. Si es que estáis o no en la fe. Al igual que muchos de los miembros de la iglesia en Corinto, es inevitable que un cristiano inmaduro y desobediente recaiga en algún hábito carnal. Eso ha existido siempre. Después de haber sido un apóstol durante muchos años, Pablo mismo confesó que ni siquiera él era espiritualmente impecable. No te olvides lo que dice Pablo: no pretendo yo haberlo alcanzado todo, hermano. Cuando él está hablando de la perfección, cuando él está hablando del nivel de madurez, él dice: yo, aún con todo lo que he hecho, ni siquiera me puedo considerar que ya lo he logrado, pero yo hago una cosa, dice: me extiendo hacia lo que está delante, dejo atrás lo pasado, para ver si puedo glorificar a Cristo por el motivo por el cual yo fui tomado. Hay muchos hermanos que van a decaer. Hay muchos hermanos que van a pasar momentos difíciles, pero ¿qué hay que hacer, hermano? Hay que levantarse, hay que sacudirse el polvo, hay que mirar hacia adelante, porque hacia adelante es donde Dios tiene las promesas y las bendiciones. La Biblia dice: no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan. Y tú me dirás: bueno, pastor, hace rato que estoy marcando el paso. No importa cuánto avance, lo importante hay que avanzar. Sea mucho, sea poco, hay que avanzar, porque el Señor dice: el que retrocediere no agradará mi alma. Dile que está a tu lado: siga avanzando. Siga avanzando, hermano. Siga a cada uno de ustedes avanzando. Podemos ver el pueblo de Israel, como una y otra vez Dios le va dando directrices, como una y otra vez Dios va dándole oportunidades, y lo único que Israel hace
es caer, decaer, decaer y decaer en pecado. Lo mismo ocurre muchas veces con los cristianos. Dios es un Dios de oportunidades. De muchas formas el pueblo de Dios cae de vez en cuando en pecado, cuando su enfoque se aleja del Todopoderoso, y es por supuesto en estos mismos y en las cosas del mundo. Por esa razón Colosenses 3 del 1 al 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos reconocen aquí que han resucitado con Cristo? Déjeme ver su mano arriba, ¿eh? ¿De qué está hablando usted, pastor? Yo estoy hablando de aquellos que han muerto al pecado, de aquellos que le han dicho sí a Cristo, de aquellos que se han bautizado en las aguas y ahora andan en una vida nueva. De eso estoy hablando. ¿Cuántos de eso hay hoy aquí? Amén. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Cuántos lo están haciendo? El apóstol dice en otra parte: nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Así que si hay un lugar hacia donde yo me siento atraído, es hacia el cielo. Si hay un lugar donde la iglesia, si hay un lugar donde el cristiano se siente atraído, debe ser hacia el cielo. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo centrado en la gloria de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde hay que poner la mirada? En mi cuenta bancaria. Me voy a rentar haciendo plata y llenar mi chequera y llenar mi cuenta bancaria. No, el Señor dice: poner la mira en las cosas de arriba. Porque no sabemos si el otro domingo vamos a estar con vida para escuchar otro sermón. No sabemos si el martes vamos a estar con vida para venir a elevar una oración. Lo que a mí me corresponde es vivir el presente, y el presente es un regalo de Dios. Y ese presente yo tengo que vivirlo y tengo que gastarlo en lo que es importante. Y yo quiero decirte que lo único importante para el cristiano es Dios. Todo lo demás, dice la Biblia, será añadido. ¿Por qué nos preocupamos tanto? ¿Por qué nos desenfocamos tanto cuando todo lo demás el Señor lo va a añadir? Amén. Ya voy terminando por si alguno está incómodo. La Escritura a los creyentes les ofrecen ayudas para vivir y evitar y para matar el pecado en su vida. En primer lugar, resulta imperativo reconocer la presencia del pecado en nuestra carne. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, número uno? Reconocer la presencia de pecado en nuestra carne. Debemos estar dispuestos a confesar francamente con Pablo: queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está el mal en mí. Romanos 7:21. Es difícil, hermanos, poder vencer el pecado si no lo confesamos. Decía un predicador hace muchos años, que lo escuchaba yo del sur, y él en sus palabras y en su entendimiento decía: la realidad del cristiano a veces en esta condición es como andar con una tortilla caliente debajo del brazo. Puede que usted tome la tortilla, la saque y la esconda, pero la va a esconder por algunos minutos porque luego le va a quemar. Eso mismo pasa con aquellos que no confiesan sus pecados. Proverbio dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y no me venga usted aquí a decir: pastor, yo quiero confesarle. No me venga a confesar a mí su pecado. Confiésese al Señor, pero sea sincero con Dios. No ande jugando al cristianito, no ande jugando al evangelio, que se compró una corbata interno, ahora es cristiano. No. Confiésele al Señor su debilidad y su pecado. Segundo, una segunda manera como los creyentes pueden triunfar consiste en tener un corazón firme en Dios. David le dijo al Señor: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Otro salmista dice: ojalá fueran ordenados mis caminos para guardar tu estatuto. O sea, en la palabra, cuando conocemos y obedecemos la palabra de Dios, estaremos fuertes construyendo nuestra vida espiritual. Si hay algo que le va a sostener a usted, es el poder de la palabra de Dios. Porque aquí lo podemos dejar pelado a usted orándole a Dios. Pero el único que le va a sostener a usted en el momento difícil es la palabra que usted tiene almacenada en su vida. Tercera cosa,
hacen morir el pecado en su vida a los creyentes. Muchas de las verdades del Señor se tornan claras para nosotros únicamente cuando pacientemente nos quedamos inmersos en un pasaje de la Escritura y damos al Señor la oportunidad de darnos un entendimiento profundo de su palabra. Salmo 119:11. David nos da el ejemplo cuando dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando el pecado viene y se presenta, cuando la tentación viene y se presenta, la palabra de Dios que está almacenada en usted, esa palabra le va a traer a memoria y decir: no, no lo hagas. Esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que quiere Dios para ti. Y una cuarta manera para destruir el pecado en tu vida es tener comunión permanente con Dios en oración. Pedro nos hace este llamado: sed pues sobrios y velad en oración. ¿Cómo hay que ser? Sobrios y velad en oración. Me gustaría terminar diciéndole, hermanos, de aquí en adelante no van a tener mayores problemas. Me gustaría terminar diciéndole, hermanos, ustedes ya son salvos, de aquí para adelante échenle nomás, no va a tener dificultad. Me gustaría terminar el sermón diciéndole eso, pero les estaría mintiendo. Les estaría mintiendo, hermanos. Y lo único que responsablemente como predicador puedo decirle es que usted se esfuerce, es que usted vele en oración, es que usted se encierre con la palabra de Dios. Y es que toda esa palabra que está acumulada en su vida, en el momento difícil, esa palabra es la que le va a sostener y es la que le va a fortalecer. Ya no andamos en la carne, ya no hacemos la obras de la carne, ahora vivimos en el poder del Espíritu de Dios. Cierra sus ojos, oramos al Señor.